Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, pero déjenme acomodo para este video. Listo, yo les digo cuando ya esté lista. Ok, entonces aquí les voy a hablar un poquito sobre mi experiencia que he tenido con el journaling, que al principio yo no sabía que era journaling, yo solamente sabía que lo empecé por moda, vamos a ser sinceros. Lo empecé porque veía muchas influencers que subían su vida en redes sociales, de diarios de gratitud. Si ustedes saben de este tema, van a conocer The 5-Minute Journal. Y ese libro yo lo quería, pero como no lo vendían en mi país y no sabía cómo conseguirlo en línea, decidí optar por otra opción, que pues era básicamente una libreta. Una libreta que tenía unos apartados como bastante buenos, en donde tú puedes escribir. Miren, déjenme les enseño la portada. Entonces, o sea, todas las líneas son de esta manera. Entonces yo lo comencé a escribir en una libreta normal porque creía que iba a impactar de alguna forma mi vida y no sabía al principio cómo hacerlo, no sabía qué era, no sabía si lo estaba haciendo bien, si lo estaba haciendo mal, si había reglas, si no había reglas, si tenía sentido o si iba a tener alguna intención o propósito en el futuro. Entonces básicamente lo que yo quería hacer era empezar journaling y por eso mismo empecé y fíjense, aquí tenía unas, adorné mi cuaderno con un letrero que decía como World of Words, pero era como el mundo de palabras con significado. Empecé a escribir el 13 de agosto de 2023, hace ya casi 3 años. Bueno, entonces les digo, yo no sabía cómo se iba a dar esto, yo no sabía si iba a tener algún propósito, solamente lo hacía por moda, ¿ok? Sí, empecé a hacerlo por moda. Pero después de 3 años les puedo decir que ya no lo hago por moda. Ya no significa que empiece todos mis días con 3 cosas que agradezco en el día, 3 cosas que agradezco por la tarde y 3 cosas que agradezco al final. Tampoco hago lo que venía haciendo hace mucho, que era siempre intentarle ver el lado positivo a todo, siempre dar las gracias por todo lo que estaba viviendo. Ahora yo lo hago más como una introspección a los pensamientos y a todo lo que se pueda sentir un poco incómodo para mí. Entonces, vamos a empezar. Y vamos a empezar. Aquí de hecho puse algunas notas que era lo que había aprendido durante estos 3 años de journaling. Y durante estos 3 años de journaling pude encontrar varias cosas. La primera fue que escribir te enfrenta a los pensamientos que tú crees saber sobre tú mismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Siempre cuando estamos en alguna situación de estrés, de angustia, de supervivencia, generalmente lo que hacemos es actuar sin razón, sin motivos. Solemos absorbernos por los pensamientos que creemos que nos definen a nosotros mismos. Entonces, cuando empiezas journaling, empiezas a ver todo este mundo que tú tienes dentro de ti. Y es horrible, porque son pensamientos que no tienen lógica, no tienen una razón, no tienen un sentido. Y cuando los lees, una semana después, quizás una tarde más tarde, a los 3 días, te das cuenta de que si escribiste algo cuando estabas en una situación emocional muy fuerte, te desconoces completamente de esa persona. O incluso aunque no te desconozcas, no es juzgarte a ti mismo, pero te observas, empiezas a observar tus comportamientos, cómo reaccionas ante ciertas situaciones, ante ciertas personas, y comienzas a darle y a hacer como un papel más observador de tu vida. Ya no solamente es lo que estás pensando y lo que estás haciendo, sino que ya cuando lees el journal de lo que ha pasado, de cómo reaccionaste a diversas situaciones, te empiezas a enfrentar con esa personalidad y con esa identidad que vive dentro de ti.
que hasta el momento no lo habías hecho consciente, porque no tenías idea de cómo registrar lo que estaba pasando en tu vida, porque todo se veía demasiado normal, todo pasaba en automático. Vives en automático hasta que no lo seas consciente, y una manera de hacerlo consciente es con el journaling. Comienzas a observarte, quizás lo estás observando, ahora estás observando una versión pasada de ti mismo, pero esa versión pasada al fin y al cabo tiene partes que son tuyas y que las vas a seguir llevando hacia el futuro y en el presente si no comienzas a trabajarlas para cambiarlas. Entonces, hasta que no cambies tu pasado, vas a seguir repitiéndolo como el presente, y eventualmente pues se va a transformar en el futuro. Te parece más como una herramienta que puedes utilizar para ir descubriendo esas pequeñas partes inconscientes, y cuando las empiezas a ser conscientes comienzas a cuestionarte de dónde provienen esas partes, que es lo que nos lleva hasta el segundo paso. Déjenme ver cuál es. Aquí está. Trabajar pensamiento o shadow work para liberar traumas. El shadow work es uno de las herramientas de journaling que más he estado utilizando, que básicamente es lo que les comentaba. Después de que traté por algunos meses, cuando apenas estaba comenzando, siempre lo hacía, como les digo, siempre estaba buscando agradecer cosas, trabajando la gratitud, pero desde un lugar donde no me nacía a mí agradecerlo. Simplemente lo hacía porque las personas decían que simplemente se agradecía, las cosas buenas que iban a empezar a pasar, pero no le veía el resultado porque no estaba trabajando otras partes de mí, como es el shadow work, que es pues un método que es utilizado y fue desarrollado por Carl Jung. Y básicamente lo que empecé a hacer en el journal después de algunos meses fue comenzar a escribir cuando más dolía, cuando más sufría, cuando estaba en un estado de supervivencia, cuando sentía incomodidad de decir las cosas, pudiera ser porque tenía alguna presentación, porque le había pasado mal, porque había reaccionado de una manera de la que no me gustaba, porque había olvidado algo. Generalmente está relacionada con emociones de vergüenza, de timidez, de esconderse a uno mismo, y simplemente lo escondía. Y una vez que escondía esos sentimientos, todas esas emociones del mundo y me las quedaba para mí, lo escribía que me daba vergüenza hablar en público, escribía que no se me daban bien las relaciones para tratarlas, para convivir con las personas. Y el shadow work básicamente consiste en que te cuestiones a ti mismo de dónde está saliendo esa creencia, te empieces a ver a ti mismo y pensar, ok, ¿de dónde viene esta creencia? ¿Quién fue la primera persona que me dijo que las cosas tenían que ser de esta manera? ¿Cuántos años tenía cuando pasó? ¿Qué es la primera experiencia que recuerdo que me hizo empezar a actuar así? ¿O cómo la he estado repitiendo en mi vida? Es empezar a trabajar ese sentimiento, y después de trabajarlo con esas preguntas que les acabo de decir, es empezar a decir qué es lo que me está enseñando esto, para qué viene en este momento, y lo quiero liberar porque lo único que me está haciendo es detenerme. Si lo libero, puedo avanzar, pero si me quedo con esto, me voy a seguir deteniendo inconscientemente, de manera automática, no va a haber de otra forma. Entonces, eso fue otra cosa que pude aprender de esto. El tercero es que esta es una de las cosas más maravillosas que pude encontrar en journaling, y es que una vez que empiezas a leer el diario, journaling, como le quieras llamar, lo que tú quieras, y comienzas a leer los eventos que pasaron, porque muchas veces yo escribía sobre lo que pasaba en el día, sobre las relaciones que estaba manteniendo en ese momento, sobre los chicos que me gustaban, o las personas con las que estaba hablando, o de quién quería conocer, o si quería ser amigo de alguien. Y entonces era como estos pensamientos que generalmente suelen ser inofensivos en un principio, pero que después comienzan a generarte un sentimiento muy fuerte de querer pertenecer. Bueno, en mi caso, por ejemplo, les pongo a una situación parecida en la que yo quería conocer a alguien y quería conocerlo mucho. Entonces era siempre de universo, universo, por favor, permíteme conocer a esta persona.
deja que las cosas se alineen, ya después si no conectamos, pues cada quien por su lado, no hay problema, pero siempre era esta constante petición de que las cosas o que algunas personas cayeran en mi vida. Y después de un tiempo empecé a ver cómo algunas personas sí se presentaban en mi vida como lo había querido y otras personas no se presentaban. Pero, y las personas que se presentaban claramente estaba muy feliz porque lo hicieran. Y las personas que no se presentaban me quedaba un poco disgustada, ¿no? Porque era como de que, bueno, vale, tal vez no era, o no se tenía que dar. Y después de un año quizás, o un año y... Ay, está lloviendo. Quizás después de un tiempo, me enteraba de algo que hizo esta persona, que era bastante grave o que no me había parecido muy bien su manera de actuar o que simplemente no se alineaba con la versión que yo tenía de mí misma o de los valores que yo mantenía en mi vida. Y fue ahí cuando me di cuenta que las cosas que no me había alcanzado a conocer con esas personas por algo, porque esas personas no formaban parte de lo que yo llamaba mi vida, no estaban destinadas a conocerme, ni yo a ellas, de una manera más profunda, de una manera más significativa. Y aquí es donde viene el tercer paso que me gustó mucho, que es sincronicidad. Sincronicidad de eventos, sincronicidad de personas, sincronicidad de circunstancias, sincronicidad de espíritu, de alma. Y me alegraba muchísimo cuando me daba cuenta que nunca se me había negado nada. Simplemente no había cosas que me estaban alejando de personas y de situaciones que salieron mal, sin que yo fuera consciente de ellos. Y aquí es cuando se pone la cosa un poco interesante porque comienzas a ver los tiempos de ciertos periodos de tiempo, de situaciones, más bien empiezas a ver ciertas situaciones o periodos de tiempo como aprendizajes. Quizás no lo veas en un día o 2 días o 3 días, quizás son periodos de 6 meses, de 3 meses, de 4 meses, de un año a lo mejor, incluso de años. Pero siempre esto me enseñó que siempre había un aprendizaje. Quizás no lo veíamos en el momento porque en el presente no podíamos ser conscientes de el lugar en el que estábamos parados. Pero una vez que avanzábamos hacia el futuro, que avanzábamos en el tiempo, podíamos regresar la vista y ver que en realidad había algo más ahí para nosotros, una lección que teníamos que aprender. Y obviamente si esto no lo registras o si no tienes conciencia por lo que estás pasando, nunca vas a poder sacarle todo el provecho a esto, porque siempre estamos aprendiendo algo nuevo, siempre estamos siendo nuevas personas. Cada día tenemos la oportunidad de levantarnos y decir, terminé con esto, terminé de ser una víctima, terminé de culpar a los demás por las acciones que yo estoy cometiendo y voy a hacerme responsable de mi vida. Una vez que tomas responsabilidad de tu vida, nadie te puede detener, solo tú mismo. Entonces, aquí esto de sincronicidad, cuando yo lo leía y veía por qué las cosas no funcionaban, decía, Dios santo, ¿qué es esto? Ok, el número 4 es, bueno, ya, era de que todos los ya se los dije, sin habérselos en el capítulo anterior, bueno, que estos periodos de tiempo siempre eran para aprendizajes y tienen 2 metas. La primera es o te enseñan algo o te expanden, porque muchos de ellos solamente quieren que te expandas, quieren que tu visión, que solamente esté enfocada en un solo campo, te diga de que no, solamente es el mundo. Abre tu panorama, el mundo es enorme y hacia donde tú decidas que va a ir tu atención, hacia donde tú decidas que va a ir toda esa energía que tienes, es para ese lugar donde tu vida se va a transformar. Es en esa instancia, quizás en lo que tú quieras hacer, lo que más te llame y te mueva dentro, es para donde vas a sembrar una semilla y donde solamente florecerá. Y lo que yo siento es que siempre he creído que creía que había mucha carencia de oportunidades, de decisiones, de regalos, de dinero,
de ropa, de decisiones para poder mostrarme hacia la vida que quería. Y después me di cuenta que cada una de esas oportunidades, cada una de esas decisiones y cada uno de esos caminos simplemente se abren paso y somos capaces de verlos cuando nosotros mismos somos capaces de vernos a nosotros mismos y de saber qué es lo que vamos a querer para que cada uno de esos pasiones o corazonadas que nosotros tenemos funcionen. Claro, la primera ley de todo es que tú tienes que tener el deseo de hacer algo, tienes que tener ese deseo de lograr algo, de compartir, de sanar, de lo que tú quieras, de pintar, de crear, de enseñar algo. Y una vez que tienes ese deseo, lo único que tienes que hacer es caminar hacia él, partir esa meta en pedacitos de meses y después de meses que sean en días. Y una acción diaria te va a llevar hacia eso que quieres. Bueno, eso va a ser el paso número 4. Y la quinta, que ya acabamos, que es si tú reescribiste, o sea, imagínatelo de esa manera. Yo todavía tengo aquí un journal, el segundo, no los he acabado, son muy gruesos, pero igual tampoco no escribo demasiado durante el día, escribo casi media página al día, yo creo. Entonces me aguantan mucho y están gruesos, yo creo que deben de tener unas 200 páginas cada uno. Entonces, imagínate esto. Imagínate todo esto, que está en blanco. Bueno, no te lo imagines, te lo estoy mostrando. Todo esto está en blanco. Quedan hojas y hojas. Ahora imagínate que está nuevo. ¿Ok? Si te imaginas que está nuevo y que te dan un libro en blanco, esa es tu vida. Esa es tu vida, un libro en blanco. Si tú vas a escribir toda una vida con todos tus traumas, con todas las veces que le has pasado mal, con todo el dolor y el sufrimiento, escríbelo. Escríbelo todo. No dejes nada de lado, escríbelo todo, no importa que te gastes 10, 100, 20, 30, 1000 páginas escribiendo todo lo que te dolió. Porque duele. Pero ten por seguro que tienes otras 1000, 10,000 y 100,000 páginas para reescribir la vida que quieres vivir, para reescribir cómo vas a vivir cada día de tu vida, para decidir a dónde quieres llegar, para convertirte en esa versión que tú ya sabes que existe, que ya sientes, que todavía no sabes cómo, pero sabes que vas a sanar, sabes que esa herida va a dejar de doler. Y cada proceso es diferente. Nunca te estanques en creer que el crecimiento se tiene que ver de cierta forma, tiene que durar tanto tiempo. Cada proceso de dolor es diferente y es válido para cada uno de nosotros. No solamente se trata de escribir y decir, en media página puedes sanar algo que tenía décadas. O a veces puede que te tome muchísimo tiempo. Entonces, solamente el último consejo es, bueno, la última lección que yo aprendí es, si yo puedo escribir todo esto en un año, ¿qué puedo reescribir en 10 journals más? ¿Cómo se ven mi 10º journal 10 años en el futuro? Es tomar esa intención de creatividad hacia tu propia vida. Dirigírtela a ti, no a nadie más, no al mundo, no a tus papás, no a tu familia, no a tus amigos. Haz que esa energía vaya a ti mismo. Y quizás aquí es donde termine esto, pero si todavía no sabes qué hacer, porque muchas veces a nosotros nos pasa que nos encontramos perdidos y no tenemos ni idea de por dónde empezar, de cómo acabar, de qué decir, de cómo actuar. No sabemos qué hacer porque estamos tan absortos en este mundo que nos vendieron que cuando nos preguntan qué quieres hacer, no tenemos ni idea. Y esa es la verdad. No sabemos cómo. ¿Cómo?
Entonces, solamente persíguete a ti mismo. Todos los días piensa en qué es lo mejor que puedes hacer. Ilumina tu día de maneras que no hubieras pensado posibles. Expande tu visión cada día. Habla con una persona nueva y vas a ver que la vergüenza dura 1 minuto. Que la incomodidad dura 1 minuto. Atrévete a levantar la mano. Di algo que piensas. Y pronto vas a ver cómo toda la realidad comienza a moldearse de acuerdo a ti y no al revés. Ahí es cuando las cosas cambian. Cuando comienzas a atreverte a escribir tu propia vida. Tú vas a empezar a ser el que tiene la pluma de cómo quieres escribir el día, de cómo quieres llegar a la noche y decir todo lo que pasó. Te expandes. Y cuando te estanques, porque puede pasar de que duramos muchísimo tiempo expandiéndonos y hay un momento en el que ya no sabemos qué hacer, solamente te está esperando algo más grande. Déjate descansar. Déjate descansar. Los periodos de descanso también forman parte del crecimiento. Eso es todo por el video. Son todo lo que he aprendido. Tengo 2 journals apenas, pero he escrito muchísimo más en computadora principalmente, porque a veces los escritos eran ni para qué. Pero me gusta muchísimo escribir a manos. Si tienen la oportunidad de escribir, háganlo, les va a cambiar toda la vida. Y si se preguntan si lo recomiendo o no lo recomiendo, ¿ustedes qué creen? No me hubiera pasado más de 20 minutos hablando de un tema que no me interesa. Entonces, empiecen por algo pequeño. Una oración, un agradecimiento, una situación, una creencia. Empiecen.